Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que repasa lo que sucede en el continente americano y también lo que países del continente americano pues están interactuando con el resto del mundo, porque des en cuenta que Estados Unidos es la principal potencia mundial y es de interés no solo para América sino para el mundo ese conflicto que tiene con los ayatolás. Para hablar de esto y de muchísimas más cosas, pues con nosotros pues ya un clásico, nuestro querido don Luis Magán. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, muy bien, encantado de estar aquí nuevamente contigo y agradeciéndote la invitación y felicitándote porque las audiencias van en considerable aumento, no solamente las de este programa, sino las de toda tu cadena. Pues eso es éxito también de personas como usted, don Luis, y de toda la gente que forma parte de esta gran familia que es Distrito Televisión. Y vamos a continuar con esta noticia que dice: Milei impulsará un proyecto de reforma del sistema electoral de Argentina. Señor Magán, Milei no para. No para, Cuéntenos. sí, no para. Bueno, es una ley que se aprobó en 2009, es el sistema electoral de elecciones primarias, y no ha tenido demasiado, yo creo que no tiene demasiado buena acogida. Tiene buena acogida en los partidos minoritarios porque les da escaparate a sus candidatos, pero no tiene mucho sentido. Él lo va a llevar al Parlamento argentino, él tiene mayoría allí, creo que puede sacarla, salvo que tenga un límite, o sea, que tenga que tener un 2/3 o algo así de la votación para salir adelante. Pero yo creo que es una ley para que las elecciones argentinas sean mucho más sencillas. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pedir los demócratas y los liberales es que la democracia sea lo más sencilla posible, lo más eficaz, lo más efectiva, lo más limpio, evidentemente, pero también lo más sencilla. Complicar todas esas cosas es darle pátulo y sobre todo darle recursos a los malandros y darles recursos económicos a gente que los va a utilizar mal. Y por último, con respecto a Milei, ayer estaba en Israel, es uno de sus grandes aliados y uno de los grandes aliados en estos momentos tan difíciles, y pidió una oración por el Papa, que como bien sabes, Papa argentino, fallecido hace un año, justamente ayer, pidió en una de las lamentaciones pidió una oración por él. Hay que decirle que estaban muy distantes, el Papa y él, pero es bien nacido ser agradecido, y hay que decirle al presidente que tuvo una actitud muy noble, exactamente. Pues para hablar de esta reforma electoral tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache, que está en Argentina. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Hola Jesús, un abrazo enorme para ti, para Distrito TV y a todos los guerreros de luz amantes de la libertad. Azabache, ¿esta reforma electoral es algo necesario para Argentina o es algo que lo podía dejar Milei para otro momento? No, es súper necesario, y quiero nada más hacerle una corrección, una pequeña corrección a Luis, que estaba diciendo todo perfectamente. Milei no tiene mayoría en el Congreso, hoy tiene un músculo más potente, pero tiene que negociar todo. No es que lamentablemente no tiene esa mayoría que necesitamos y todo tiene que negociarlo con la casta, porque lamentablemente al principio de su gobierno tenía nada, la nada misma, mi querido Jesús. Ahora vamos a este tema que es muy importante. Milei acaba de anunciar la reforma electoral, y esto es un golpe directo a la casta política, lo que llamamos la casta, ¿no? El kirchnerismo chavista, la izquierda extrema, toda esta gente que la verdad es estiércol en el Congreso argentino. Entonces, primer punto, se eliminan las PASO. ¿Qué son las PASO? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa esto? Que dejamos de pagarle, les diría, las internas a los partidos con nuestra plata, con la nuestra, con nuestro bolsillo. La política quiere competir, que la pague la política, que la paguen, que busquen financiamiento de otro tipo, pero no del bolsillo de los ciudadanos. Otro punto importante, cambio en el financiamiento, menos plata del Estado, más responsabilidad y transparencia. Traducción, se termina la política viviendo del contribuyente sin rendir cuentas. Otro punto importante de esta reforma, ficha limpia. ¿Qué quiere decir eso? Los condenados por corrupción, afuera,
afuera. Y esto es súper clave en Argentina. Por primera vez se intenta cerrar la puerta a los mismos de siempre que usaron el poder para robar y después se refugiaron en la política para tener impunidad. Y acá está el fondo de todo, mi querido Jesús. Esto no es una reforma técnica, es una reforma moral. Moral, qué grande esa palabra. Es cambiar las reglas de un sistema que durante años se autofinanció, se autoprotegió y se autoperpetuó. ¿Ok? Hablo del kirchnerismo chavista que tiene por lo menos 16 años en el poder y no hablemos del peronismo que tiene unos cuantos más destruyendo el país. Entonces, ¿va a haber una resistencia? Por supuesto que sí, en el Congreso todavía tenemos mucho estiércol kirchnerista, chavista, obvio que van a hacer todo lo imposible para que esto no se lleve adelante, porque esto toca privilegios reales, pero si quieres un país distinto no puedes jugar con las reglas que lo destruyeron todo. Recuerden que el socialismo del siglo XXI, la franquicia aquí es del kirchnerismo chavista, hacen poco a poco un piso jurídico donde construyen lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Y eso lo van haciendo poco a poco y así han afectado, por supuesto, el sistema electoral. Esto es simple, menos castas, más ciudadanos y eso es lo que no quiere que cambie el kirchnerismo chavista. Y permíteme agregar algo más que es importante. Van a escuchar muchas operaciones mediáticas contra Milei, amplificados por los medios del socialismo del siglo XXI, por supuesto amplificados por los medios que reciben dinero de Pedro Sánchez. Yo le quiero decir a toda España que Milei está haciendo lo correcto. Es un hombre que se está enfrentando a un sistema realmente criminal, porque el socialismo del siglo XXI es un sistema nefasto, no democrático y criminal, mi querido Jesús. ¿Y esto cómo afectaría a las elecciones? ¿Cambiarían mucho los resultados esta reforma electoral? Lo cambiarían para bien. Lo cambiarían para bien, porque no es justo que, por ejemplo, las PASO, es unas primarias que se inventó el kirchnerismo chavista para recaudar más para su molino, y esto no tiene ningún sentido. Las primarias deben ser eventos que se financien los partidos políticos y buscar financiamiento, como igualmente nosotros tenemos un medio de comunicación, buscar sponsor, buscar la forma de cómo financiarnos. Entonces, lo que no es justo es que lo siga pagando el ciudadano. Milei está tratando de construir y de limpiar la forma que se elige. Una de las cosas que implementó esta última vez fue la ficha única. Antes eran papeletas de cada partido y esto era realmente una fiesta de manipulación y de maña. Una de las cosas por qué triunfó Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue precisamente porque tienen una estructura amañada. ¿Qué está intentando Milei? Limpiar esa estructura para que de aquí en adelante, por supuesto, las elecciones sean más limpias. Recuerda esto, Jesús, con esto cierro, porque no me quiero extender mucho. Aquí hay algo muy importante con las elecciones. El socialismo del siglo XXI ha encontrado la forma, a través del chip de Smartmatic, que compró diferentes empresas, de vulnerar nuestra democracia. Nuestra democracia hoy es un queso gruyère para ellos. Bueno, hay que empezar a blindar y a proteger, y te diría actualizar nuestra democracia, porque estos son criminales que utilizan la democracia para instalarse y después hacer implosionar las instituciones desde adentro, destruyendo la libertad en todos los países. Efectivamente, son como la carcoma. Cuando se meten está devorada la democracia. Querida Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Y como no queremos que te vayas sin que hagas ese grito de guerra que se ha hecho ya archifamoso en el planeta Tierra. Claro que sí, un beso enorme para Luis, para todo Distrito TV y para ti, Jesús, un abrazo grandísimo. Síganme en mis redes sociales, @azabacheonline, y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! ¡Mua! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate muchísimo y gracias por estar con nosotros. Y vamos a continuar con, atención, la visita de la señora Machado, María Corina Machado, que hasta aquí en España ha sido una auténtica bomba. No se ha querido reunir con el socialismo del siglo XXI, con ese socialismo del siglo XXI que se hicieron ese aquelarre en Barcelona, donde todos los narcoestados se reunieron para hacer, pues eso, presumir de que apoyan al crimen internacional.
Y María Corina Machado, amigos, va cogiendo el timón de la situación. Y por eso los equipos de María Corina Machado y Marco Rubio negociarán en Chicago las fechas y fases de la transición en Venezuela. Atención, esta noticia es determinante. Decíamos que todo esto va a ser una transición. Hemos visto hasta, como le llaman las manifestaciones aquí en Madrid, a la mona, decir que Donald Trump es su amigo. Pero, señores y señoras, llega ya el momento de la transición en serio. Estados Unidos está mejorando la situación económica de Venezuela, que era un auténtico caos. Ha hecho también que Delcy Rodríguez pues vaya eliminando organismos chavistas, ya no se ven estatuas de Chávez, ni de Maduro, ni carteles. Lo cierto es que progresivamente el régimen se va autodestruyendo, pero ahora llega ya el momento de las elecciones y que sea el cambio total. Señor Magán, era lo que siempre usted había pedido, que se empezaran a marcar fechas. Sí, y a lo mejor las fechas... Tampoco es cuestión de acelerar, porque a lo mejor la fecha es que dentro de un año y medio hay elecciones, pero que ya se empiece a conocer los pasos, yo creo que es determinante para marcar todo esto. Sí, no, sin duda, es una noticia, una gran noticia, porque siempre queríamos, o pedíamos, mejor dicho, desde nuestros escaparates a la administración republicana que por favor acelerasen y arrinconasen a los que han hecho sufrir tantísimo al pueblo venezolano, y sobre todo a una frase que decía, yo estuve el sábado en la concentración de Puerta del Sol, que fue muy emocionante, con miles de ciudadanos venezolanos. Usted sabe que el sindicato de monos de Madrid se sintió muy ofendido porque dijeron que no tenían nada que ver con esta narcotraficante. Pero lo alucinante es que no recogiera, es decir, las miles de personas que habían allí y el mensaje, un mensaje esperanzador que era que vamos a volver a Venezuela pronto. Los medios de comunicación progresistas lo único que recogieron fue el inapropiado probablemente grito de Baute con respecto a la del Delcy Rodríguez. Pero lo que vamos es lo más importante. Le voy a hacer una pregunta. O sea, bueno, se cayó. ¿Usted no cree que, o sea, le roban a usted la casa, le torturan, se tiene que ir del país, le masacran, hacen barbaridades? ¿Cómo que no tienen derecho a decir que se vaya la mona? Sí, no, tienen derecho a decir que se vaya la mona, el mono, el orangután y toda su familia, porque es que es lo mínimo que pueden decir a un criminal. Sí, fíjese, yo estaba allí, como le digo, el sábado, y cuando empezó a decir eso, Baute pensaba que era un término que se utilizaba normalmente, con respecto a un adversario o a definir a una persona, pero no que no tuviera connotaciones ni muchísimo menos racistas. Tiene usted toda la razón, que muchos de los que estaban allí en la Puerta del Sol tenían justificación posible para llamar cualquier cosa y cosas peores a este personaje tan absolutamente lamentable, que representa exactamente, aunque está ahora pilotando la transición, representa lo peor del chavismo y del bolivariano, el mundo bolivariano. Es muy importante la noticia que has dado por una razón, porque comienza en Chicago, en Illinois, comienza con un grupo de 12 personas, 3 mujeres y 9 hombres, a definir lo que debe de ser, lo que puede ser y lo que va a ser, con el apoyo de Mario Rubio y del gobierno de Donald Trump, el futuro inmediato de Venezuela, con tres comisiones de trabajo, que son la de control, la de finanzas y la de acción política. Y un detalle, aparte de María Corina, que realmente ya está tomando en sus manos las riendas de esta transición que quieren reflejar un poco la transición que se tuvo en los años 70 con España, hay un personaje que a mí me ha resultado tremendamente interesante, que es el Ismael García, que dirige una de esas comisiones, que es un sindicalista, un tipo que fue chavista al principio, que dirigió un partido, el MAS, junto con Chávez, y que luego le arrinconó, le llamó traidor, y que conoce profundamente las claves del chavismo, y que es un personaje importante para cambiarlo sin un enfrentamiento social como el que pueda haber. Me parece que es un paso importantísimo, Jesús Ángel. Y vamos a continuar con la exclusiva que ha dado esta casa, que precisamente es la oferta final de Donald Trump a los Castros para liberar Cuba. Atención,
La posibilidad de una oferta final de Donald Trump al régimen cubano ha empezado a tomar forma en el debate político internacional. No se trata de una propuesta confirmada oficialmente, pero sí de un planteamiento estratégico que encaja con la lógica de presión máxima combinada con una salida negociada. En estos minutos, esta oferta se basa en 3 pilares para un cambio de régimen. El esquema que se atribuye al entorno de Trump se sostiene sobre 3 pilares inéditos que buscan facilitar una transición rápida y controlada. El primero es la inmunidad selectiva. La idea es ofrecer a la cúpula política y militar del régimen, vinculada históricamente al entorno de los Castro, una salida segura hacia terceros países. Esta cláusula incluirá la garantía de no congelación de activos y la ausencia de persecución judicial. Se trata de un punto controvertido, pero con toda la lógica estratégica. El segundo pilar es el económico, un hipotético plan Marshall del Caribe con una línea de crédito de $20 millones orientado a reconstruir las infraestructuras básicas del país, la red eléctrica y el suministro de agua. Esta inversión no solo sería de impacto material, sino también psicológico. La entrada de capital y tecnología supondría el inicio de una nueva etapa. Y el tercer pilar sería el estatus de socio preferencial, en términos concretos, que implicaría la reintegración de Cuba en el sistema financiero internacional y su acceso a acuerdos comerciales regionales en menos de un año. Aparte de la disolución, lógicamente, del Partido Comunista. Son 3 pilares importantes. Esa oferta en estos instantes, según las informaciones que tenemos, tiene 90 días que está encima de la mesa y es Cuba, es La Habana la que tiene que responder. Bueno, ellos van a partir de aquí sí, ya puede pasar cualquier cosa. Sin duda alguna. El otro día decíamos, y yo creo que decíamos con buen criterio, que estaban tirando la pelota para adelante los cubanos para intentar llegar a noviembre y que las elecciones de medio mandato sean muy adversas para el presidente Donald Trump. Hay que ver, esta administración tiene frentes abiertos que son determinantes para muchos países. El frente abierto que acabamos de comentar de Venezuela, que tiene una regeneración institucional de un calibre absolutamente impresionante, con personajes que hemos hablado de ellos y que podríamos seguir hablando, el frente del que vamos a hablar después, que es Irán, y este frente que es muy determinante, sobre todo para nosotros, para los españoles que llevamos en el corazón tan profundamente a Cuba. A mí me parece esos 3 pilares, esa exclusiva es un pedazo de exclusiva, esos 3 pilares son determinantes. El más polémico puede ser exactamente eso, que se vayan de rositas, por decirlo de alguna manera, que se vayan con todo o en gran parte con todo lo que han robado al pueblo cubano durante estos 65 años, pero sería una liberación para ellos. Y esta negociación que se está llevando, estabas hablando de $20.000 millones de dólares, $20.000 millones de dólares, una especie de plan Marshall, y teniendo tan cerca a Estados Unidos de Cuba, estoy absolutamente convencido que saldrían disparados hacia arriba de este ahogamiento estructural y emocional y de libertad que es en estos momentos la isla de Cuba. Y estamos hablando de socio preferencial. Por eso te digo, un socio preferencial que está a ¿cuántas son? 115 millas, 110 millas, 90 millas, perdón, que siempre hablamos de 90 millas. Eso es un privilegio que los cubanos pueden disfrutar inmediatamente. Un país que en los últimos años ha descendido considerabilísimamente su población. Es decir, ellos siempre siguen hablando de 11 millones, totalmente mentira. Yo hablé el otro día con un cubano pro régimen que había venido aquí a hacer unas gestiones y él me sostenía que siguen siendo como 9 millones y pico, y las cifras más cercanas a la realidad son 8 millones de cubanos, todos los demás han salido de Cuba. Ojalá que estas negociaciones lleguen a buen puerto, pero vuelvo a repetir que es una administración que está llevando frentes abiertos determinantes para convertir la geopolítica internacional en otra cosa de lo que era antes de que llegase Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y vamos a continuar con Petro, porque atención, lo que dice el presidente colombiano Gustavo Petro, afirma que con Cuba hay que hablar y que el bloqueo de los Estados Unidos sobre la isla es un genocidio, ¿no, Petro? El bloqueo sobre la isla no es ningún genocidio, el genocidio es el que han hecho los comunistas sobre los cubanos, que los han arruinado, los han destruido moral y económicamente, y los han esclavizado, los han matado y los han torturado. Vamos a escuchar a Petro lo que dice. ¿Qué hacer con Cuba? Hablar. Digamos, ellos todavía viven el pasado soviético, no lo quieren ya, pero está ahí. ¿Y por qué fracasa, presidente? Fracasa porque hay un bloqueo. ¿Solo por el bloqueo? No, no solo, porque hay un bloqueo, como lo hubo en Venezuela, y eso se llama genocidio.
El bloqueo es genocidio. Matar a un pueblo de hambre. Eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad. Entonces, porque no piensas igual que yo, pero yo tengo más poder, te bloqueo y te mato tu pueblo de hambre. A ver, el bloqueo, señores y señoras, nunca ha habido un bloqueo. Solo Cuba no ha podido negociar con Estados Unidos o comprar o vender productos. Solo ha habido, digamos, un embargo comercial con Estados Unidos. Ha podido comerciar con el resto del mundo. En Cuba ha recibido como 10 veces el plan Marshall. Pero donde hay comunismo, señor Magán, siempre hay pobreza, siempre hay destrucción y siempre los oligarcas hacen rico mientras que la población vive la auténtica miseria. Y ese es el auténtico genocidio, el que ha hecho el comunismo siempre con sus 150 millones de asesinatos y sobre todo el genocidio cultural, espiritual y económico que vive la isla de Cuba gracias a estos canallas. Pero solamente un recordatorio que nos lo hacía recientemente en una entrevista en un medio nacional la hija de Fidel Castro, que es que en el año, la revolución triunfa el 1 de enero del año 59. 2 años después, en el año 61, se implanta la cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento 2 años después del triunfo de la revolución. Un país que era, probablemente si no sería la segunda o la tercera economía de América Latina, con Batista y con los regímenes anteriores. O sea, que es un despropósito. Y bueno, el presidente Petro, con todos mis respetos para todos los colombianos, es un auténtico payaso. Y dice unas cosas, y es que no tiene ningún rubor en decir unas tonterías, este ex guerrillero absolutamente alucinante. Vuelvo a repetir, el régimen ha sido, es decir, las utopías comunistas han sido las que han llevado a naciones enteras al sufrimiento más absoluto. Y siguen habiendo regímenes comunistas que son una dictadura, es decir, y además muy cercanas a nuestro gobierno, como por ejemplo el régimen chino. China es una comunista de partido único, en donde tienen el nivel de ajusticiamientos más grandes de todos los países del mundo con respecto a tal, en donde les va bien porque tienen la versión capitalista en su economía y la versión totalitaria y comunista en su régimen político. Es un despropósito. Cuba tiene la oportunidad histórica en sus 65 años de derrocar, arrinconar, no, enterrar a un régimen que ha sido nefasto para la isla. Pues vamos a continuar y vamos a cambiar de tema y nos vamos directamente a lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Última hora de la guerra en Oriente Próximo. Trump anuncia que amplía el alto fuego hasta que Irán presente una propuesta para acabar con la guerra. Señor Magán, la verdad que el bloqueo, esto sí que es un bloqueo, lo que ha hecho Estados Unidos al estrecho de Hormuz y a todos los puertos iraníes. Aquí sí que se está quedando Irán sin divisas, están dejando las estanterías están cada día más vacías y Irán, bueno, pues está en una situación límite por muchos misiles que sacan en medio de la plaza del pueblo. Pero además Estados Unidos está planeando, y luego lo veremos, la toma de la isla de Har, que ya sería un golpe de mano. Pero en estos instantes Donald Trump le viene bien este alto fuego con este bloqueo, que lo que está haciendo no tiene desgaste internacional y sin embargo los efectos son demoledores, muchísimo más demoledores que los propios bombardeos. Sí, yo, como está tan incierta el desarrollo de esta crisis, nos está sorprendiendo continuamente. Hoy era un día clave porque cumplía el plazo del acuerdo, el día 22. Hoy se cumplía el esa tregua que se habían negociado. Lo ha prolongado indefinidamente, esperando una negociación que iba a iniciarse hoy mismo, otra vez en Islamabad, dirigida, bueno, tutelada, más que dirigida, tutelada por el régimen pakistaní, su ministro de Asuntos Exteriores, pero ni Vance, ni el yerno, ni el gran amigo de Donald Trump, que son los que llevan la negociación con no se sabe quién, porque la verdad es que hay varias cabezas ahí del régimen iraní que están negociando y además negociando contradictoriamente han llegado a Islamabad. ¿Es buena noticia? Es muy buena noticia que se prolonga. Está diciendo que las propias facciones, o sea, y la propia Guardia Revolucionaria quiere dar un golpe de Estado para quedarse con el poder. O sea. Sí, bueno, sí, serían los más
los más extremistas, la Guardia Revolucionaria, los más extremistas, los más puristas ayatolás, que están en un momento de absoluta confusión. ¿Es buena noticia la prolongación sine die de la tregua? Evidentemente, no se lo cree nadie. Es decir, no se lo cree nadie porque las bolsas, que son los que realmente ven las bolsas europeas han tenido una situación durante todo el día plana, tirando a la baja. Estados Unidos, la bolsa ha iniciado una subida tímida, pero no se lo creen porque, entre otras cosas, los mismos iraníes han intervenido a dos cargueros, bueno, dos barcos transportando grandes contenedores y un tercero que no se sabe si es cierto o no. Es una situación muy confusa. Todo lo que el ganar tiempo en una situación así, yo creo que le viene bien a Estados Unidos, porque es lo que tú dices, que el régimen está cogido de alfileres, es decir, que deben de estar pasando una situación. Son 93 millones de personas, 93 millones de iraníes, y aunque la oposición está siendo ahorcada permanentemente, están dando... Bueno, en la negociación ha puesto encima de la mesa Donald Trump, me parece que son 12 mujeres que quieren ahorcar para que se las libere o se las conmute la pena. No hay oposición interna en el país, pero es verdad que el régimen, yo creo que está cogido, como bien tú dices, de alfileres. Pues ya lo ha adelantado el señor Luis Magán, dice que han sido atacados 3 mercantes en el estrecho de Hormuz pese a la extensión de la tregua con Estados Unidos. Para hablar de este tema y de muchos más, está al otro lado de Sky nuestro querido don Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Los saludo y saludo al auditorio por tu amable conducto, Jesús. Don Federico, como siempre, la verdad que esto de la guerra de Irán, cada semana que pasa se le está viendo más luz, aunque es verdad que todo es muy confuso, sobre todo en Irán, donde hay tantas segmentos, o sea, el gobierno está tan segmentado, incluso se habla de que la Guardia Revolucionaria podrá dar un auténtico golpe de Estado y tomar el poder absoluto. Pero lo cierto es que el bloqueo de los Estados Unidos está dejando totalmente debilitado a un Irán que se ha quedado sin divisas, a un Irán que no hay alimentos en las estanterías, a un Irán que no puede suministrar pues la energía a su principal socio, que es China, que también está sufriendo unas circunstancias demoledoras y que le obliga a China, pues lógicamente, a comprar dólares para comprar a los Estados Unidos de América y poder mantener esa gran maquinaria. Al final a Trump le va a salir mejor la jugada del bloqueo que la propia guerra en sí de ataques concretos, ¿no? La verdad es que es muy complicado. Es muy temprano todavía para hacer un balance de ganadores y perdedores. Desde luego que Irán ha sido severamente castigado por la ofensiva militar, pero no olvidemos, Jesús, que estamos en un régimen teocrático y esto es una variable claramente distinta a cualquier nación del Occidente. Otra variable que hay que tomar en cuenta es Israel. Esta no es la guerra de Estados Unidos, esta es la guerra de Israel, que, bueno, sus razones históricas, quizás hasta religiosas, llevan a ver a Irán no solamente como un enemigo, sino como la gran oportunidad de exterminarlo. Israel siempre pretendió de los gobiernos norteamericanos, con todos los presidentes norteamericanos, planteó la idea de combatir a Irán. El único que accedió a ello es Donald Trump. El problema es que la economía mundial y con ello la economía norteamericana, bueno, padecen una situación pues más que de incertidumbre, de inestabilidad. Y esto tiene muchas implicaciones. Para Trump el tema no es nada más ganar la credibilidad mundial sobre la fortaleza militar de Estados Unidos, sino también cuál es el balance también en términos militar derivado de la guerra, porque una de las notas que ha despertado preocupación en los expertos militares de Estados Unidos es el abatimiento de las reservas que tenía Estados Unidos, precisamente porque ha tenido que utilizar importantes reservas en Irán
y esto la debilita ante cualquier otro frente de proporciones mayores. Pudiera ser Rusia, pudiera ser China. Lo cierto es que el mundo ahora está acostumbrándose a vivir en la incertidumbre, a vivir en una circunstancia donde por un día o por horas pensamos que va a haber una ofensiva bélica desproporcionada por parte de Estados Unidos y a la hora siguiente se anuncia una tregua, un cese al fuego. Lo cierto es que Irán ha sido severamente castigado, que tiene incentivos para llegar a un acuerdo y tengo la impresión que también Estados Unidos tiene la necesidad de llegar a este entendimiento. Una cosa sí debe tomarse en cuenta, Jesús. La secuela de la guerra no se resuelve en el corto plazo. No vamos a tener estabilidad al día siguiente de un acuerdo de paz. Podrá venir un proceso, digamos, de gradual normalización, pero esto va a llevar meses y las consecuencias prácticamente todas las naciones lo pagan. Pues don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un grandísimo abrazo. Igualmente, un saludo por allá, buenas noches y nuevamente saludo a la audiencia. Pues un placer, como siempre, tenerle. Pero lo que dice don Federico tiene razón, o sea, es cierto que esto es una cosa que va a ser a medio y largo plazo, pero es cierto también que la situación de Irán se está complicando más que la situación, por ejemplo, para Donald Trump, sobre todo porque China está viendo que su energía, el 80% de la energía viene de Irán, tampoco tiene la energía de Venezuela, que la tiene también los Estados Unidos, ahora no está llegando. Y el monstruo, sin suficiente energía, se para. El monstruo, que es también Japón, que son los países asiáticos, y que curiosamente todos estos países son los que tienen más deuda norteamericana y querían venderla, sacarla del mercado. Y ahora han tenido que comprar dólar urgente para comprar petróleo a los Estados Unidos. Exactamente, y luego además son mucho más dependientes de Irán y de su petróleo. Y Irán, para que nos hagamos una idea, bueno, ahora mismo no, pero extraía 3,4 millones de barriles al día. Un barril son 151, me parece, son 151 litros. Y exportaba en el mes de febrero, antes del comienzo de la guerra, 2 millones redondos, más o menos 2.100.000 barriles diarios. La guerra empezó el 28 de febrero. Yo creo, sinceramente, que la incertidumbre se va a prolongar. Evidentemente, realmente el triunfo de Donald Trump en esta, y sobre todo, y en eso tiene razón Berrueto, más que el de Donald Trump sería el de Netanyahu si cayera el régimen de los ayatolás, pero no sabemos. Ahora, lo que él dice, lo que él mantiene, que la inestabilidad, si llegan a un acuerdo de paz, por decirlo de alguna manera, un armisticio prolongado, la inestabilidad continuará tanto en económica como geopolíticamente. Yo creo que la inestabilidad se mantendrá siempre y cuando el régimen de los ayatolás sobreviva a esta situación. Ojalá la percepción que nosotros tenemos de que el régimen está colgadito de pinzas y se le dé un empujón y de pronto las circunstancias internas y lo que vamos a tratar ahora, que es la posible invasión terrestre de la isla, entierre definitivamente a ese régimen. Si el régimen sobrevive a esta contienda entre Israel y Estados Unidos, la inestabilidad continuará en esa parte del mundo y en todo el mundo. Pues vamos a continuar, porque atención, Estados Unidos tiene en sus manos una Salamanca, no solo el bloqueo, es la posibilidad de invadir la isla de Har. Decían algunos eruditos de estos que son analistas de geopolítica de la Sexta, como alguna militar del PSOE, que si Estados Unidos toma la isla de Har, Irán la destruye, la va a destruir. Si Irán destruye la isla de Har, donde sale el 90% del petróleo y es la joya de la corona, Irán, bueno, va a tener una decadencia económica que puede durar 50 años. Y vamos a ver, amigos, si Donald Trump podría tomar esta isla. Dice la infografía, el asalto a la isla de Har que prepara Donald Trump.
Vamos a ver la infografía que hemos preparado. Pues esto así se podría invadir Estados Unidos la isla. Dice buques para el asalto anfibio, transporte de marines y barcos de desembarco, transporte rápido de tropas y equipos desde los buques de las costas, y luego el mar Arábico, centro de operaciones aéreas, donde el grupo de portaaviones de apoyo y de la misión. A ver si tenemos la siguiente imagen, que es mucho más amplia de ¿La tenemos o no la tenemos? Bueno, pues ahí tenemos, amigos, cómo sería un poco esta toma de la isla de Har, una isla que tiene 4,5 kilómetros, 8 kilómetros de largo, hay una área residencial de 10.000 habitantes, y esto, pues lógicamente, es una isla que sería relativamente, señor Magán, fácil de tomar. Esta es la única posición de Irán que probablemente, como bien tú dices, pudiera ser la amenaza esa permanente de intervención terrestre, digamos un poco, tendría sentido allí. Por ahí pasa, como bien tú dices, el 90% de la exportación de esos 2 millones de barriles, o cuando se exportaba todos los días, 2 millones de barriles diarios que exportaba Irán. Si lo quisiera intervenir directamente las tropas norteamericanas, lo harían, y porque tienen allí casi más de 15.000 marines y tropas de mucho nivel para hacer una intervención de estas cosas. Pero en estos momentos Irán, yo creo que no se quiere rendir, pero yo creo que no es Irán. Lo que tú has dicho ha sugerido algo que es muy importante. Irán empieza a ser muchas cosas, pero quien en estos momentos yo creo que está liderando la oposición y el mantenimiento de la contienda, de la guerra contra Estados Unidos, contra Donald Trump y contra Benjamín Netanyahu, es la Guardia Revolucionaria. Claramente, la Guardia Revolucionaria. Y ellos son los más extremistas. Y ellos van a intentar por todos los medios conservar, porque hay millones de chiitas en el mundo que apoyarían, digamos, un poco, tendrían la sensación de victoria si no cae el régimen de los ayatolás. Y de los 93 millones de habitantes que tiene Irán, probablemente haya bastantes millones que apoyan este régimen terrible que está masacrando a sus propios ciudadanos. Pero yo creo que es así. Pero bueno, yo creo que es que ha cambiado la partida. Si te acuerdas, antes de empezar las negociaciones, internacionalmente parecía que Estados Unidos había perdido la guerra, sí, que Irán había triunfado. Yo creo que se habían creído la película, sí, hasta que Estados Unidos bloquea todo, bloquea los puertos, sí, el estrecho de Hormuz, sí, y lo deja a cabo. Y luego encima están llegando refuerzos, sí, que eso es importante. Y estamos hablando de una isla chiquitita, que es la joya, que es muy fácil de tomar, porque dicen, no, es que puede haber sangre y puede haber muertos americanos, por supuesto, pero como te tomen la isla de Har, sí, estás muerto. Pero es una isla, además, muy simbólica, porque claro, es la isla que representa, digamos, la puerta de salida del del tesoro que tiene Irán con el petróleo. Y a mí me recuerda un poco, si se llega a dar el caso de la invasión de la isla por parte de las tropas americanas, un poco el símbolo de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Si recuerdas, la puesta de la bandera de los marines norteamericanos en la isla de Iwo Jima fue el comienzo del declive del Japón. No vamos a llegar a esta situación, esperemos, no lo sabemos, pero sería muy simbólico y cortocircuitaría por completo, definitivamente, la economía iraní. Y luego lo que tú estás diciendo, esta guerra tiene un adversario que está entre bambalinas, ahí en la oscuridad, está detrás del escenario, que es China, claramente. Exactamente, que es China. Pero aquí hay un elemento que es fundamental, es que Estados Unidos ha acabado con el 80% de las lanchas rápidas de los iraníes, que en una semana podría acabar con el 20% restante, o sea, porque tiene esas posibilidades, que la propia Marina de los Estados Unidos está desminando la zona, y que esto es cuestión de tiempo. O sea, el tiempo que antes era casi una soga que ahogaba a Donald Trump, se ha vuelto al revés contra Irán, porque no solo es que no van a poder aguantar, sino que China les está ahora agarrando del cuello.
Sí, y luego no olvidemos cifras, es decir, hay varias decenas de barcos que están bloqueados por parte de los Estados Unidos. Es decir, que es verdad que las noticias que llegan de allí llegan muy rápidas, pero algunas veces son muy confusas. No olvidemos que está, así como teníamos hace meses el despliegue más importante de la Marina norteamericana enfrente de las costas de Venezuela, ahora lo tenemos allí, y son miles de soldados tremendamente bien preparados. Yo creo que no solamente es un símbolo esa isla, sino que podría ser la llave que desactive, o sea, que permita tener posiblemente un ganador en esta guerra que sigue siendo muy confusa. En estos momentos lo que tenemos a día de hoy, este miércoles, es que Donald Trump ha prolongado la tregua. Pues vamos a continuar porque dice la isla prohibida. ¿Por qué la isla de Har es clave para la economía de Irán? Para hablar de esto tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Hugo Hacha. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús. Siempre un verdadero placer. Don Hugo, ¿por qué la isla de Har es la joya de la corona de Irán y tomarla por parte de Estados Unidos sería el fin del régimen desde el punto de vista económico? La verdad que el bloqueo está acabando ya con el régimen, pero esto ya sería demoledor. Bueno, apreciado Jesús, para la gente que no está versada, Har es una isla que se constituye en el mayor hub técnico operativo para las exportaciones del crudo iraní. Un 90% de esas exportaciones se manejan, se procesan y se cargan para su envío a destino final en la isla de Karg. Ha sido conocida durante mucho tiempo como la isla prohibida. En algún momento tuvo algún grado de control colonial europeo. Es más, para quien esté interesado en el ámbito arqueológico, tiene unos fuertes holandeses. Pero desde el punto de vista de la infraestructura, es con mayúsculas, punto neurálgico del entramado de exportación de petróleo para el régimen de Teherán. Lógicamente, hablan algunos analistas que si Estados Unidos toma la isla de Har, Irán la va a destruir, pero si la destruye, bueno, esto tendría unas consecuencias ya económicas desastrosas para la propia Irán. Estamos hablando de años, de décadas que tardaría en recuperarse a destruir la joya de la corona, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas que están pasando y vale la pena mencionarlas muy rápidamente. Todo el mundo se concentra otra vez, en el conflicto como una cuestión aislada, y ya lo hemos discutido con ustedes. Esto es parte de una guerra prolongada que el régimen de Teherán había venido librando en contra de Estados Unidos y sus aliados. Lo que no se esperó es tener una administración que ha tomado al toro por los cuernos, pero que además cambia, odio esta palabra, pero no se puede utilizar otra distinta hoy, uno de los paradigmas de lo que ha sido la estructura del mercado del petróleo a nivel mundial. ¿Por qué le digo esto? Porque Estados Unidos se va colocando cada vez más y más, como lo dijera el propio presidente Donald J. Trump, como una base importantísima a considerar desde el punto de vista de la confiabilidad y la estabilidad en la provisión de energía para los socios de Estados Unidos en Occidente. Y es ahí a donde Har puede terminar siendo un punto crítico. Si no estoy equivocado, un análisis muy bien estructurado del Consejo de Relaciones Exteriores, un think tank en Estados Unidos, lo definió como un blanco tentador y probablemente la llave para una resolución posible del conflicto. Justamente por lo que acaba de apuntar usted, apreciado Jesús. Su posesión o su destrucción cambiaría de forma decisiva la ecuación de la energía, no solo en la región, sino en el mundo entero. Y la destrucción de Har podría ser asimilada por Occidente, pero la destrucción de Har podría ser asimilada por China y por Irán. ¿Cómo quedaría si se produjera, digamos, esa circunstancia? Bueno, aquí de nuevo volvemos a algo que va a parecer historia antigua para los más jóvenes en su audiencia, apreciado Jesús. Usted recuerda la crisis del petróleo de los 70s, cuando los países productores básicamente extorsionaron a Occidente y se crearon algunos parámetros que nos acompañan hasta nuestros días. Es por eso que mucho contribuyente norteamericano se pregunta, ¿por qué debo pagar yo más por el galón de combustible en la estación de servicio si, por ejemplo, vivo
en Texas y tengo autosuficiencia desde el punto de vista del aprovisionamiento, precisamente porque hay un sistema globalizado que se guía por estándares que favorecen y mucho a la especulación. Si hay un cambio en ese aspecto, lo primero que sucede, que es lo que vemos ahora, es que una China que se había acostumbrado a jugar sola, a llevarse a precio de nada el petróleo de Venezuela, a tener ruta franca en su colaboración con Irán, de golpe no lo tiene y empieza a encarar déficits en un aparato de producción siempre hambriento de energía, sobre todo de combustibles fósiles, porque aquí viene otra cosa que vale la pena mencionar. El jefe del gobierno español, el señor Sánchez, les dijo a los miembros del Partido Comunista Chino que deberían lidiar y encabezar el tema de la cuestión de la transición a la energía limpia y el calentamiento global. Pues el mayor productor de todo lo nocivo que va a la atmósfera es China. Y en ese aspecto, nuevamente, esa dependencia de energía en la que también participa Europa, se ha acostumbrado a básicamente a ningún costo, a tener el aprovisionamiento que pasa por el estrecho de Hormuz. Yo creo que este conflicto, más allá de cuál sea el resultado militar, que desde toda óptica ha sido una derrota demoledora para la República Islámica, tendrá un efecto en el sistema de aprovisionamiento y los circuitos de la energía a nivel global. Y creo que hasta ahora, por lo que en mi análisis está pasando, no parece vaya a ser el mejor de los escenarios a futuro para Rusia y China. Pues don Hugo Hacha, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Reciba un fortísimo abrazo. Un placer como siempre. Y vamos a continuar con esta noticia. Dice Amnistía Internacional, habla de decisiones regresivas y puertas cerradas que marcan el gobierno de Zimbabue. Señor Magán, es que lo que está pasando en México a día de hoy no tiene nombre. Y vemos como su presidente pues, está actuando de una forma populista, cercana al narco, sin dar explicaciones de las desapariciones, de los asesinatos, de los campos de exterminio, absolutamente de nada. O sea, la muerte de políticos que se enfrentan al narco, la muerte de periodistas que se enfrentan al narco, esto es que está muriendo muchísima más gente en México que en Irán. Eso, hombre, pero con diferencia, con absoluta diferencia. Estamos hablando de que en México, como recordamos cada programa que tenemos, está entre 40 y 45 personas desaparecidas, muchas de ellas desaparecidas definitivamente de la faz de la tierra. Y luego más de 56 asesinatos o homicidios diarios en México. Y eso que ha bajado un poco el nivel de violencia que hay. Ella está protestando continuamente por las desgraciadísimas muertes que está habiendo en los centros de acogida del ICE en Estados Unidos y por lo que ella llama el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pero tenemos una presidenta que ha estado aquí esta semana, el sábado de la semana pasada estuvo aquí en ese cónclave del progresismo, intentando dar lecciones de democracia y lecciones de progresismo y lecciones de vanguardismo en un país que realmente suceden cosas muy denunciables, muy criticables y que ponen al ciudadano mexicano en un continuo peligro. Efectivamente, que lo ponen en un continuo peligro porque sabemos quién es el personaje. Sí, hombre, evidentemente es la heredera de AMLO, que está teniendo una política con respecto a las relaciones a las relaciones bilaterales entre España y México menos beligerante que su anterior, que el anterior presidente de México, el señor AMLO. Pero aún así está teniendo una postura que yo creo que para ser un país tan inmenso, me parece que son 133 millones, si no me equivoco, de ciudadanos mexicanos. Antes, por cierto, me he equivocado en lo del barril. El barril de petróleo es 158,98 litros. Cierro paréntesis. Lo que se debería de preocupar fundamentalmente es de corregir las anomalías que existen, que son gravísimas en su país. Entre otros, lo que estás tú diciendo. Yo tengo conocidos, amigos,
colaboradores muchas veces que vienen de México o que van frecuentemente a México, que dicen que hay algunas ciudades de México que claramente ya son ciudades, narcociudades. Es decir, que no se sabe por qué, pero de pronto aparecen unos edificios formidables, hay una situación de desempleo formidable y en cambio se maneja allí el dinero de una forma absolutamente impresionante. Yo creo que la señora Sheinbaum tiene todavía más de 4 años de mandato y lo que tiene que hacer es priorizar las necesidades internas de ese gran país que es México. Pues vamos a escuchar a la señora Sheinbaum solidarizándose directamente con la ladrona Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner. Escúchalo. Mucha fuerza, Cristina. Estamos contigo. Esa fue su primera declaración. Mucha fuerza, Cristina. Mucha fuerza, Cristina, estamos contigo. Es que Sheinbaum está con el crimen. Bueno, está con él. Al narco dice que no se puede acabar con él porque es ir contra el Estado de Derecho, y luego hay una ladrona que ha robado unos 10.000 millones de dólares en Argentina, que está condenada por ladrona y se solidariza. Es uno de los pocos países que no puso proa, o sea, que no puso... que no tuvo una actitud absolutamente de denuncia con respecto a las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Es un país que está manteniendo discretamente, pero que ha mantenido al régimen comunista de Cuba. Es un país que permitía en sus fronteras pasar decenas de miles de inmigrantes sin papeles a Estados Unidos, y es un país que ha sostenido encubiertamente con los últimos presidentes el narco en México. Pues señor Magán, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué rápido se nos hace los contenidos. Totalmente. Muchas gracias. Muy Jesús trepidante este programa. Y nos vamos hasta la próxima semana aquí en América Directo. Reciban un gran abrazo.